Liturgia para hoy viernes 15 de julio. San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. San Buenaventura, Juan de Fidanza, conocido como Buenaventura de Bagnoregio, nació en Bagnorea, Italia, en 1217. Estudió filosofía y teología en París, y habiendo obtenido el grado de maestro enseñó esas disciplinas a sus compañeros de la orden franciscana. En sus numerosos escritos unió suma erudición y piedad ardiente, siendo su obra principal el itinerario del alma hacia Dios. Murió durante el Segundo Concilio de León en 1274. Antífona. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré para ellas un pastor que las apaciente. Yo el Señor seré su Dios. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que al celebrar la festividad de San Buenaventura, obispo, nos concedas aprovechar sus preclaras enseñanzas e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 38, versículos 1 al 6, 21, 22 y 7 al 8. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor, haz testamento, porque vas a morir sin remedio y no vivirás. Entonces Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, acuérdate que he procedido de acuerdo contigo, con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto. Y vino la palabra del Señor a Isaías: Ve y dile a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de David, tu padre: He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, añado a tus días otros 15 años, te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, y la protegeré. Isaías dijo: Que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida, para que se cure. Ezequías dijo: ¿Cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor? Isaías respondió: Esta es la señal del Señor, de que cumplirá el Señor la palabra dada. En el reloj del sol de Acaz haré que la sombra suba los 10 grados que ha bajado. Y desanduvo el sol en el reloj los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 38. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé: en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé: ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor. Devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos, los que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: Mira,
tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida, ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden quebrantar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira propicio, Señor, en la fiesta de San Buenaventura, las ofrendas que presentamos en el altar, para gloria de tu nombre y para el perdón de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. No fueron ustedes los que me eligieron, dice el Señor, fui yo quien los elegí y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Oración después de la comunión. Alimentados, Señor, por estos santos misterios, te pedimos humildemente que, a ejemplo de San Buenaventura, nos dediquemos a profesar lo que él creyó y a poner en práctica lo que él enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Glorificado seas, Padre, porque Cristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos de Dios que se dejan guiar por tu Espíritu. Toda tu gracia y tu verdad nos vienen por Jesucristo, que nos constituyó en pueblo para tu gloria y servicio. Amén. Lectura. La ley del descanso sabático. Los tres evangelistas sinópticos refieren el pasaje de las espigas arrancadas en sábado por los discípulos de Jesús, pero parece ser Mateo, cuyo evangelio leemos hoy, el que presenta la versión más primitiva del incidente, pues escribe para judíos sobre una cuestión judía. La controversia se entabla entre Jesús y los fariseos, que le dicen, «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado, arrancar espigas». Ellos lo hacían porque tenían hambre. Entonces Jesús defiende a los suyos, basándose en dos ejemplos, en una reflexión sobre la misericordia y en su propia autoridad. Apela en primer lugar al ejemplo de David, algo que tiene aplicación a cualquier ley y no solo al sábado. Cuando David y sus hombres desfallecían de hambre en su huida de Saúl, comieron los panes del templo reservados a los sacerdotes. Asimismo, añade Jesús, los sacerdotes pueden violar el sábado en el servicio del templo sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que aquí hay uno que es más que el templo, concluye refiriéndose a sí mismo. A estos dos ejemplos suma Cristo una reflexión. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa. Es un ataque a los inmisericordios fariseos. La misericordia de Dios, ofertando la salvación a todos, no se casa con la tiranía del ritualismo sabático, tal como lo proponían letrados y fariseos. El tercer argumento de Cristo para defender la conducta de sus discípulos remite a su propia autoridad, de la que ellos dependen y participan. El Hijo del Hombre, título mesiánico referido a Jesús, es el Señor del sábado. Esta afirmación del rabí de Nazaret, junto con la anterior respecto de su preeminencia sobre el templo, debió de sonar a los fariseos como una blasfemia insoportable. Sin embargo, son consecuencia obvia de la función mesiánica de Jesús, a quien Mateo presentó como un nuevo Moisés legislador en el discurso del monte. Su mesianidad le autoriza a cuestionar y reformar instituciones como el sábado y el templo, cuando ya no responden a la intención del legislador y dejan de servir a la grandeza y dignidad del hombre. Pues como dice Jesús en el lugar paralelo de Marcos, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado.
para meditar. Adoración en espíritu y en verdad. Jesús no negó la validez de un día consagrado al Señor mediante el culto y el descanso. Es el tercer mandamiento del Decálogo. Pero el domingo cristiano, que celebra la resurrección de Jesús, vino a planificar el sábado judío, liberándolo del formulismo estéril y de la minucia casuística. En su controversia con los fariseos sobre la observancia sabática, lo mismo que en su respuesta a la samaritana sobre el lugar de culto, Cristo se pronuncia por la adoración en espíritu y en verdad, es decir, por la religión purificada de ritualismos muertos, por el culto vivo y nacido de la fe. La teología protestante radical patrocinó una fe sin religión, ni religiosidad exterior alguna, como templos y cultos, porque la religión, dicen, es un producto humano, y la fe, en cambio, es obra de Dios, interpretación tendenciosa de la adoración en espíritu y en verdad. La fe no queda en una experiencia meramente intimista y sin proyección exterior y comunitaria. Esta adoración que Jesús quiere, si bien no se circunscribe y limita a lugares y tiempos, fórmulas y ritos, necesita sin embargo un ámbito externo de manifestación en comunidad que celebra su fe y alaba a Dios como grupo creyente. Es lo que hacemos en la liturgia dominical y diaria. Esto es algo connatural a nuestra comunión de vocación en Cristo, para formar un pueblo que confiese a Dios en la verdad y le sirva santamente. Lumen Gentium 9. El auténtico creyente ha de ser personalmente consciente de su fe y poner toda su existencia en manos de Dios, renunciando tanto a faltas de garantías rituales y mágicas como a una moral farisaica y antropocéntrica que supuestamente le aseguran la salvación, como pretendían los fariseos con la observancia del sábado. Cristo Jesús es nuestro modelo. Él fue el gran adorador del Padre en espíritu y en verdad. Como Él, hemos de trasvasar el culto a la vida y llevar la vida al culto, asumiendo la dimensión religiosa de toda nuestra existencia personal, familiar, laboral y cívica, aún manteniendo su carácter secular autónomo. Reflexionemos. ¿Cómo es nuestra oración y cómo vivimos las prácticas de piedad? ¿Como expresiones de una fe sincera? ¿O como evasión de la realidad y del compromiso? Oremos. Señor Jesús, tú nos propones una religión liberadora, que es adoración en espíritu y en verdad, culto vivo en la fe, religión purificada de los ritualismos muertos. Tú fuiste el sí total a la voluntad del Padre. Concédenos seguir tu ejemplo por la obediencia de la fe, para poder celebrar contigo tu eterno día de fiesta. Amén.